Bienvenidos a un nuevo video para Lean Comics. Mi nombre es Lean y en este caso vamos a honrar el espíritu navideño con un cómic, en este caso llamado Batman Noel, como podemos aquí apreciar, escrito y dibujado por Lee Bermejo como autor integral. Sí, Lee Bermejo, que ya lo hemos visto en reseñas aquí mismo en este canal, con, su cómic llamado Joker. En ese caso oficia solamente de dibujante, ya que el guión corre por Brian Azzarello y también Batman Condenado, que fue años más tarde uno de los cómics que dio inicio al sello Black Label, también con dibujo de Lee Bermejo y guión de Brian Azzarello. Y aquí Lee Bermejo es, como dije, es autor integral, en el cual se encarga justamente de dibujo y guión. Aquí podemos ver del co-creador de la novela gráfica Joker, en este tomo que está editado en tapa dura. Sí, como podemos apreciar, por SC Sudamérica. Sí, esto no es SC España, sino cuando esta editorial española justamente publicaba los cómics de DC aquí en Sudamérica, y en Argentina propiamente dicho. Es un tomo, como dije, en tapa dura, muy lindo, muy buena edición, sí, poquitas páginas. Pero la más buena de una novela gráfica de pocas páginas, así que se editó en un formato tapa dura, en edición local, así que eso se agradeció por supuesto. Creo que todavía se podrá conseguir, ¿sí?, en algunas comiquerías así de usado, porque como obviamente en Argentina Omnipress se encarga de la edición de DC, ya esto se encuentra descatalogado, ¿sí? Entonces, tapa y contratapa hace una bonita imagen ahí en el cementerio, donde estatuas de lápida del Joker y de Catwoman, como podemos apreciar. Y aquí tenía hasta el precio en pesos cuando se editó, sí, 100 pesos, sin recargo del interior de 50 centavos. Otra época, ¿no? Esto se publicó en el 2012, como dije, aquí en Argentina, cuando se publicaba aquí los cómics de DC, gracias a, toda la movida de los New 52, ¿sí? De esos nuevos cómics que venían con el nuevo universo DC, y fue un punto de inicio para muchos lectores aquí en Argentina. Esto tenemos una intro, ¿sí?, de Jim Lee, escrito por Jim Lee, donde habla que Lee Bermejo inició en su editorial Wildstorm, hizo sus primeros pinitos allí dibujando, y cómo ha mejorado este dibujante, ¿sí? Porque su faceta gráfica obviamente está marcado mucho por el hiperrealismo, algo que no es del agrado de todos, eso lo entiendo. De la ciudad de Gotham. Ciudad de Gotham que para estas historias navideñas va muy bien. Eso ya lo podemos ver en las películas de Tim Burton, ¿no? Que también tenían ese espíritu navideño en Gotham, una ciudad fría así, donde obviamente nieva y parece que las calles solo están habitadas por maleantes, homeless, o gente que está al margen de la sociedad. Y Gotham se presta mucho para ello. Por eso tener un cómic que ocurre en Navidad de Batman no es algo atípico, ¿sí? Y en este caso justamente quería traerles Batman Noel para celebrar un poco ese espíritu navideño. Y esta novela gráfica, entonces, como dijimos, se publicó aquí en Argentina en el 2012. Pero también se editó en Estados Unidos en el 2012, así que se traía como novedad en ese momento. Aquí dije, ¿no?, ese dibujo hiperrealista con este Batman que, por lo menos gráficamente, no parece de mucha movilidad, ¿no? Parece más estático por ese detalle del dibujo donde parece como más forzudo, más grandote, menos plástico, ¿no? Y esta historia de Batman Noel es un cuento de Navidad de Charles Dickens, ¿sí? Lo que viene a plantear esta historia es que Batman sería como el conocido Scrooge, ese avaro millonario que va a ser visitado por los tres fantasmas de la Navidad, ¿sí? Las navidades, el fantasma de las navidades pasadas, presentes y futuras. Y aquí Scrooge, va a ser encarnado por Batman, obviamente un rico que tiene que aprender a vivir, ¿no? Básicamente. Pero para adaptar este cuento de Dickens a todo este universo de Batman,
vamos a seguir la historia de un hombre que se llama Bob, que es este maleante, sí, que podemos ver aquí al principio. Y Bob, bueno, va a ser obligado por las circunstancias a trabajar para quien no debe, ¿sí? A trabajar para el Joker y hacer algo que no quiere, ¿sí? Hacer un maleante dentro de Gotham. Pero bueno, un poco esto de que en realidad estos criminales no siempre son los malos, ¿no? Que se pueden plantear en los cómics tan sin grises, ¿no? Como que bueno, son personas que a veces tienen que hacerlo porque no había otro remedio. Esto es lo que plantea esta novela gráfica. Hasta que, bueno, Batman se va a cruzar en el camino de este criminal, de este Bob, y lo va a tratar de una manera dura como a todos los que va a cruzar a su camino, así como al propio Alfred. Y hasta, bueno, algunos héroes invitados que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí la Baticueva y los trajes de Batman con este Robin. Porque Lee Bermejo lo que nos va a plantear es que Batman está obsesionado por erradicar el crimen, ya que carga con el peso de la muerte de Robin, ¿sí? De Jason Todd. Algo que ya vimos, bueno, en innumerables cómics, y viene obviamente de una muerte en la familia, de aquel cómic de los 80 tan mítico para el universo, la mitología de Batman. Pero está tan obsesionado en erradicar el crimen que no va a ser capaz de ver todos los matices que esto conlleva. Así que va a ser visitado, en este caso no serán los fantasmas de navidades pasadas, presentes y futuras, pero sí van a ser personajes que le harán entender a Batman qué es lo que va a pasar si continúa en ese camino. Entonces, bueno, será visitado por Catwoman, ¿sí? Como ese fantasma de navidades pasadas, donde va a recordar aquellos tiempos felices, tiempos más naif, más inocentes, ¿no? Como que viene a plantear esta idea de ese Batman de los 60 que alguna vez entra en continuidad, ¿no? Es como que este cómic plantea esto de que la muerte de Jason Todd entra en continuidad para este Batman, y también la época más inocente de los 60 y 70 de Batman peleando con una Catwoman, que bueno, le quiere recordar obviamente esos tiempos más felices, ¿no? Estos villanos, aquí en esta splash page. Pero también será visitado por otro personaje que va a encarnar, bueno, aquí la mítica escena, ¿no? del Callejón del Crimen. Y este personaje va a ser planteado como el fantasma de Navidades presentes, que no es otro que Superman, que le va a hacer notar el cambio a su amigo, ¿sí? De que se está olvidando justamente de las personas inocentes, porque Batman quiere usar a Bob como un señuelo para que venga el Joker, ¿sí? A buscarlo. Pero Bob obviamente tiene un hijo, ¿no? Y esto de cómo en la guerra contra el crimen no se deberían usar inocentes. Entonces, bueno, le viene a recordar esto a su amigo Superman. Y bueno, finalmente el fantasma de Navidades futuras, donde qué es lo que va a pasar cuando Batman muera, si es que va a ser recordado o no. Ese fantasma, bueno, no es otro que el personaje de el Joker, ¿sí? Entonces, como dije, esos fantasmas de Navidades presentes, futura y pasado, en realidad son visitas que Batman tiene en esta noche de Nochebuena, justamente casi Navidad. Va a tener esas visitas por estos personajes dentro de su universo y el universo DC. Por eso la historia es bonita, es introspectiva, porque Batman va a estar pensando, ¿sí? Qué es lo que lo motiva, cómo se agrió el carácter, ¿sí? por esta muerte de su aliado, de su amigo, de Robin, y que está dispuesto a sacrificar de su persona, así con tal de atrapar a los criminales, con tal de luchar contra el crimen. Y si es que va a ser recordado o no como un vigilante o como una esperanza. Entonces, bueno, tiene esos matices de historia. No deja de ser, como dije, una adaptación de cuentos de Navidad de Dickens, pero dentro del universo Batman es una idea que funciona. Este Batman Noel, como dije, tanto por la estética navideña, ¿sí? Dentro de Gotham, como dije, que le queda tan bien, como bueno, a este Scrooge que en cuentos de Navidad tiene que pensar qué va a hacer con su vida por esa visita de los fantasmas. Bueno, aquí Batman tiene que pensar qué hará con su vida por la visita de estos personajes. Así que es muy interesante Batman Noel, además se lee en un ratito, es una historia cortita, una novela gráfica bastante cortita. Y
Además, cada dibujo, bueno, es increíble, para mí funciona. En esta historia, por lo menos, en esta Gotham, como dije, de Nochebuena, que es navideña pero a la vez oscura y tétrica. Entonces el dibujo así hiperrealista de Lee Bermejo, que tal vez en otros cómics no funciona, aquí me parece bastante acertado. Con influencia de Alex Ross, si se quiere. Y con una estructura que no es normal dentro del cómic, digo normal en el sentido de que no siempre son viñetas cuadradas, sino que a veces por momentos recuerdan a esos cuentos ilustrados y de Dickens, esos cuentos ilustrados infantiles, ¿no? Como, bueno, grandes viñetas, son primeros planos, rodeados de ilustraciones sin bordes. Entonces, bueno, aquí se pueden apreciar, por ejemplo, en estas splash page, en estas, por ejemplo, también, ¿sí? Que no son tradicionalmente esos cuadritos que podemos ver en la mayoría de los cómics. Aquí otro splash page con ese claro ejemplo de Batman cayendo de los techos y recordando su pasado, ¿no? La muerte de sus padres. Entonces, el apartado gráfico no solo por ese dibujo hiperrealista funciona, sino por cómo trata la narrativa. Entonces, Batman Noel es interesante, como dije. Para la época navideña, además, es especial. Y bueno, y al final del tomo tenemos algunos bocetos de Lee Bermejo, nos muestra cómo iban quedando las páginas, tanto en blanco y negro y tanto como boceteadas, en su storyboard, que siempre viene bien, ¿no? Tener algún extra al final, que bueno, lo suelen usar las editoriales obviamente para poner un poquito más de páginas y poder cobrar un poco más caro el cómic, que no sea tan cortito, pero bueno, funciona. Así es esta reseña de Batman Noel. Como dije, no va a ser la reinvención de Batman, sino que va a tomar varios tópicos, como esto de Batman preguntándose si está dispuesto a sacrificar la vida de inocentes como este niño, con el fin de combatir el crimen, con el fin de atrapar al Joker, con el Joker que tiene un gran resentimiento por la muerte de Jason Todd, ¿sí? De Robin, que lo ha hecho un ser más oscuro, más uranio. En contraposición de ese Batman más festivo, ¿no? Más Batman naif de la Bronze Age, que también podemos ver algún guiño a esa etapa de Batman. Así que Batman Noel, como dije, es una Gotham de Nochebuena con esta historia de cuento de Navidad de Dickens adaptado al universo de Batman. Así que yo, por mi parte, bueno, como historieta, como dije, no va a cambiar nada dentro del estatus del personaje. Es una novela gráfica cortita e independiente, pero si les interesa entonces una historia navideña dentro del universo de Batman, Batman Noel funciona. Esta edición que se publicó aquí en Argentina, tapa dura, que es muy bonita, se puede encontrar, como dije, tal vez en usado, sin alguna comiquería o librería que vendan usado. Es un formato bastante grande, tanto que no entra todo el cómic en plano, es un poquito más grande que es las ediciones de CC de España, un poquitito más grande. Así que para apreciar los dibujos viene perfecto, ¿sí? Para apreciar estos dibujos. Y también esta historia la pueden encontrar en la colección de los 80 años de Batman que publicó Omnipress, que aparte le combinan más historias navideñas de Batman para complementar ese tomo. También la pueden encontrar en esa edición. Esto ha sido toda la reseña. Si les ha gustado pueden darle like y compartir para ayudar al algoritmo. Y nos vemos entonces en una nueva reseña para Lean Comics. Hasta luego.